Final del estudio del libro de Romanos. Romanos 15, hermanos, vamos a leer los 6 primeros versículos. El tema de esta mañana es: glorifiquemos a Dios, hermanos, trabajando por la unidad de su iglesia. Dice la palabra de Dios: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, hermanos, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y en esta mañana, bendito Dios, te rogamos que hables una vez más a nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia. Y necesitamos, Señor, tu palabra. Padre, quita todo pensamiento, toda palabra o filosofía humana, Señor. Y hablan, Señor, a nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a ser oidores de tu palabra y hacedores de ella, Padre Santo. Pero también, Señor, ayuda al predicador, Padre bendito, para que con denuedo, Padre bendito, y con verdad hable tu palabra para edificación de tu cuerpo, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hemos estado hablando, y el apóstol Pablo en el capítulo 14, hermano, nos ha llamado a que los fuertes, hermanos, puedan, hermanos, recibir a los débiles en la fe. Y Pablo se ha identificado con los fuertes, con aquellos hermanos que no tienen ningún problema, hermanos, en poder guardar ciertos días o no guardar, en comer de todo, hermanos, no tiene ningún problema. Ahora en el capítulo 15 el apóstol da continuación a este pensamiento, mis hermanos, y dice que así que los que somos fuertes. Y vemos, hermanos, que hay un problema de división en la iglesia. Y qué extraño, ¿cierto? Qué raro. Se supone que la iglesia, hermanos, es el lugar perfecto donde no hay pecado. Sabemos que no es así. Sabemos que si estamos aquí es porque somos pecadores. Mano, esto no es nuevo. Ya en el capítulo 14 dijimos, había un problema de división por la comida y por guardar los días. Pero esto no es solamente en la iglesia de Roma. Si usted y yo nos vamos, hermanos, a Corintios, a la iglesia de Corintios, Pablo le dice a los corintios: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones o divisiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, andáis en la carne, en tus deseos. Vemos que aún en la iglesia de Corintios también hay inmadurez, celos, contiendas. Hermano, pues nomás en esas dos iglesias no le podemos seguir, hermanos. Vámonos a la iglesia de Gálatas, en Galacia, hermano. Mire lo que dice Pablo con aquellos que, hermanos, producen división en la iglesia. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, la división es una plaga que ha atacado a la iglesia en todos los siglos. Y las iglesias del primer siglo no están exentos de esta triste realidad, como nosotros tampoco.
Este problema no solamente estaba en Roma, no solamente estaba en las iglesias de Corintios, no solamente estaba en la iglesia de Galacia, hermanos. También, hermanos, en el libro de Filipenses, que nuestro hermano nos está retando a aprendérnoslo, hermanos. Miren lo que Pablo le dice a las hermanas directamente, hermanas. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas que habían trabajado juntamente con el apóstol Pablo, pero que ahora dentro de la iglesia estaban teniendo disensiones, problemas entre ellas. Así que no te extrañes si ves disensiones en medio de la iglesia. Pero sí preocúpate si tú eres el que estás generando esa división. Hermanos, las iglesias, y cuando nos vamos a las iglesias en Apocalipsis, hermanos, este es un mal que ataca el cuerpo de Cristo, a los hijos y a las hijas de Dios. Y Pablo, hermanos, está llamando a la iglesia. Mire lo que le dice a los corintios en 1 de Corintios 1, 10 al 13. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía unos con otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, dice Pablo, sean todos de un mismo parecer, unidos en un pensamiento y un mismo propósito. Pues dice Pablo, algunos de los de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes. Imagínese, hermano, el líder que le tocó leer esta carta en medio del servicio. Hermanos, me contaron, hermano Juan, pero que ustedes andan en divisiones. Pablo dice, peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Él no está hablando con inconversos. Él está hablando con la iglesia de Dios. Algunos de ustedes, dice Pablo, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo soy seguidor de Apolos. Otros dicen, yo soy de Pedro. Otros en el Buen Pastor, yo soy de Daniel. Otros en el Buen Pastor, yo soy de José. ¿Quién son estos? ¿Quién somos nosotros? Sigue a Cristo y verás que no vas a procrear división. Pero si no estás siguiendo a Cristo y estás siguiendo al hombre, vas a producir división en el cuerpo de Cristo. Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido en facciones, en diferentes fases? Pablo dice, ¿fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Responde el apóstol, por supuesto que no. Este cuerpo es de Cristo y Cristo fue que murió. Y ahorita conmemoramos fue a Cristo. José, Daniel mueren. Y no los conmemoren, conmemoren a Cristo. Porque Él fue que nos salvó. Y la iglesia permanecerá porque Cristo la sostendrá. Pero no esperéis, iglesia, un avivamiento, un despertar, cuando tú y yo somos parte del problema. Cuando tú y yo creamos división, oh, yo quiero que Dios transforme mi familia. ¿Qué llevas a tu casa? ¿Llevas palabra de Dios o llevas división a tu hogar? Oh, yo quiero que Dios haga un avivamiento en las iglesias. Y te pasas hablando de las iglesias. Pero no hablamos bien. Hermanos, ustedes sí prestaron atención a la lectura bíblica que hizo nuestra hermana en la oración de Cristo. Y antes de entrar a ese punto, hermanos, Pablo viene hablando de la conciencia.
y se celebró el 31 en el pueblo cristiano, el día de la Reforma. Y Martín Lutero dijo: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y ahí quiero hacer una aclaración. No se trata de la conciencia pecaminosa nuestra. Se trata de una conciencia que se somete a la palabra. Hermano, mi conciencia no me dice nada, por eso yo me voy allá a hacer lo que a mí me gusta hacer. Pero si tu conciencia está congelada por el pecado, ten cuidado, porque no estás obedeciendo a Dios. Estás haciendo lo que tu carne te está llamando a hacer. Es una conciencia sometida a la palabra de Dios. Es lo que Pablo está hablando. No es una conciencia guiada o instruida por nuestros deseos pecaminosos. No, es una conciencia que día a día se sujeta y se alimenta de la palabra de Dios. Y si mi conciencia no está gobernada por la palabra, entonces yo voy a pecar y no va a haber ningún problema. Porque yo me siento cómodo. Dice: hermano, pues yo no estoy pecando. Pregunta: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta semana le compartía como a 2 personas de la iglesia. ¿Estás orando de día y de noche? ¿Estás estudiando la palabra de Dios? ¿Meditando de día y de noche en ella? ¿Estás sirviéndole al Señor fielmente con tus dones? Muchos tendríamos que decir que no. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Ten cuidado que tu conciencia no te haga más rebelde a la palabra de Dios. Nuestra conciencia tiene que estar sujetada a la palabra de Dios, no a nuestras filosofías huecas, como dice la Escritura. Es que yo pienso, y lo que tú piensas está en la palabra de Dios, o está en tu carne, en tus deseos. Es que yo creo, es que yo aprendí así. Pues ahora no eres el José de antes, sino que de manera que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí Dios las hace nuevas todas cada día. Y la luz de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace claro. Así, mis hermanos, que la conciencia del creyente tiene que sujetarse a la palabra de Dios. De lo contrario, aún nuestro corazón nos engañará, porque engañoso es el corazón. Miren la exhortación que hace el profeta: reprende a Israel. Por esta causa, dice el profeta, hermanos, al pueblo de Dios, las aguas se han detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza, le dice el profeta. Habían perdido la capacidad de sonrojarse, de avergonzarse por su pecado, y se estaban prostituyendo con la idolatría, con el paganismo, y no sentían ningún arrepentimiento. Pecaban tantas veces que ya no sentían culpa por su pecado. Se acostumbraron a pecar, hermanos. Por eso no nos podemos refugiar en nuestra conciencia apartado de la palabra. El hecho de que su conciencia dijera que estaba bien hacer eso, no significa que para Dios está bien. El hecho de que tu conciencia sin la palabra te diga: no te preocupes, Juan, Pedro o Andrés, está bien. La pregunta es: ¿bien para quién? ¿Para nosotros o para Dios? ¿Está bien qué, hermanos? Hacer lo que nos gusta hacer, no importa si eso me lleva a desobedecer a Dios.
Nuestra conciencia tiene que estar informada hermanos, por la palabra, no por el entretenimiento de este mundo. Oh, es que yo todos los días veo la noticia. Es que yo escucho a Juan, a Pedro o a Andrés en el internet. Pero ¿dónde está la palabra de Dios? ¿De qué alimentas tu mente? Hermano, mientras que tú puedas leer y ver, no tienes excusa para dejar de estudiar la palabra de Dios. Y si no lo haces, te es pecado. Nos es pecado. Porque es en la palabra de Dios que el cristiano va a conocer a Dios y va a crecer en su fe y en su conocimiento de Dios. Hermano, para eso lo vengo a escuchar a usted. Eso no te hace excusa. Tú y yo tenemos que llenar nuestra mente y ser renovada, hermanos, por la palabra de Dios. Someter nuestra conciencia a la palabra de Dios y tener cuidado de estarnos sintiendo también y excusándonos en desobedecer a nuestro Padre Celestial. ¿O a quién le gusta cuando nuestros hijos nos desobedecen? ¿A alguien le gusta que su hijo no le haga caso? Y el hijo que no hace caso, ¿cómo le decimos que es un hijo obediente? Es un hijo desobediente. Y si Dios nos dice orar sin cesar, si nos dice meditar en la palabra, congrégate, sírveme, y si nosotros no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Obedeciendo a Dios? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Si me amáis, guardad. Si no me amáis, hagan lo que ustedes quieran. Lo que a ustedes les gusta, conforme a sus deseos. Mis hermanos, tengamos cuidado que nuestra conciencia no esté cautivo a nuestra naturaleza de pecado. Yo puedo aún estar en la iglesia y servir en la iglesia, no para la gloria de Dios, sino para mi propio provecho. Tengamos cuidados. No está bien, hermanos, andar conforme a nuestra conciencia si nuestra conciencia no se sujeta a la palabra de Dios. Primero, trabajemos por la unidad de la iglesia, buscando agradar, ¿qué dice ahí, hermanos? A Dios, al hermano. Yo sé que eso suena contradictorio, no se preocupe, porque hay otro texto que Pablo va a decir, que no servimos al hombre, sino que servimos ¿a quién? A Dios. Pero vamos a ir poco a poco. Así que, dice Pablo, los que somos fuertes, él se identifica con los fuertes, debemos, ¿qué dice? Soportar las flaquezas de los débiles, hermanos, y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo se dirige a aquellos hermanos que se creen fuertes, que no tienen ningún reparo en guardar ciertos días o comer ciertas cosas, si comen jamón o si comen esta otra cosa, si comen pezuña o si comen carne, no tienen ningún reparo. Le dice a ellos, porque recuerden que en el 14 ya había llamado, exhortado a los débiles para que no juzgaran a los fuertes y a los fuertes para que no menospreciaran a los débiles. Ahora les dice a los fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Estos fuertes, mis hermanos, deben de reconocer que la fortaleza no proviene de ellos. Que si ellos son fuertes es porque el Espíritu Santo les ha dado la convicción para estar en esa posición. Y como Pablo había dicho en el 14, versículo 15, mis hermanos, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andéis conforme al amor. No hagáis que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. Entonces no es que sean tan fuertes, sino consideran al débil, hermanos. Los fuertes tenemos el deber de armonizar a la obra que Cristo hizo por nosotros, porque todos éramos débiles, hermanos, y somos llamados a soportarnos.
Somos llamados a sobrellevar, a cargar, hermanos, a soportar, hermanos, aquellas cosas, y no es fácil. Es difícil en nuestras fuerzas, pero no es con tus fuerzas, es con el poder de Dios. Tenemos que sostener, hermanos, a los débiles. Hermanos, y aquí hay mucho, hermanos, que tenemos que meditar, porque a veces queremos que nos soporten, pero nosotros no queremos soportar a nadie. Queremos que Dios nos perdone nuestros pecados, millones pasados, millones presentes y millones futuros. Pero si el hermano me dice algo, a mí nadie me tiene que decir nada. Yo sé cómo guío mi vida. Ten cuidado que tú no seas tu propio Dios, mi hermano y hermana. El que se crea firme, tenga cuidado de no caer. Si tú te crees fuerte, tú eres llamado a cargar, a sobrellevar, a soportar las flaquezas de los más débiles en la fe. Así es la exhortación a nosotros, la iglesia. Es poner sobre nuestros hombros, hermanos, y créanme que a veces nos va a doler la nuca, la carga de los más débiles. Ahora Dios nos va a dar la razón por qué debemos de hacerlo. Hermanos, y lo siguiente que va a decir el texto, hermanos, y acerca de esta flaqueza, hermanos, antes de pasar al último punto de este versículo 1, Pablo le está diciendo a los Gálatas lo mismo. Gálatas, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y así se cumple la ley de Cristo. ¿Y cómo se puede resumir la ley de Cristo? Amad a vuestros prójimos. Yo quiero obedecer al Señor. ¿Quién quiere obedecer al Señor? Sinceramente, hermano o amigo que estás ahí, ¿alguien quiere obedecer a Dios aquí? Creo que todos. Ame al que usted no ama. Y así cumple la ley. No, yo amo a los de mi familia. Pues no son tu familia en Cristo. Y con ellos vas a vivir, si eres hijo de Dios, por la eternidad. No 30, 40 años. ¿Quieres comer en la cena? ¿Quieres cenar en la cena del Cordero? Pero no quieres estar aquí con los que van a comer contigo. Hermanos, aquí comienza la vida cristiana. Aquí, hermanos, es donde nosotros, hermanos, debemos empezar a manifestar el amor de Cristo sobre nosotros. Pablo continúa, hermanos, no solamente exhortando a los fuertes, también lo hace lo mismo en Efesios. Yo pues preso en la cárcel, Pablo, por causa de Cristo, le dice a la iglesia: os ruego, les suplico, les imploro, iglesia, compórtense, anden como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados. ¿Cómo es eso, Pablo? Con humildad, con mansedumbre. Miren otra vez esta palabra, suena hasta rara en medio de la iglesia, pero es normal, soportándoos. Hermanos, si Dios nos tiene que soportar cada minuto, la palabra nos dice: sopórtense. ¿Cómo? Con paciencia, los unos a los otros, en amor, solícitos, prestos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, en ese vínculo de la paz con Dios que Cristo nos ha dado, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, mis hermanos, de vuestra vocación, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. La unidad del Espíritu, a eso se está refiriendo el texto. La unidad entre nosotros. Trabajemos por la unidad del cuerpo de Cristo. Cuidemos la unidad del cuerpo de Cristo. Porque este no es nuestro cuerpo, es de Él y para Él.
Así, mis hermanos, que todos tenemos un divino llamado, y es conservar y trabajar en pos de la unidad. ¿Y eso de dónde salió, hermanos? Fue la oración del Hijo Cristo Jesús al Padre. Yo en ellos, tú en mí, dice Jesús, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, dice el texto bíblico. Oh, hermano, queremos un avivamiento del Señor. ¿Cómo el mundo va a conocer a Cristo en la iglesia? Para que sean perfectos en unidad. ¿Cómo queremos avivamiento si no estamos dispuestos a soportarnos los unos a los otros? A veces nuestras oraciones parecen espirituales, pero son bien antibíblicas. Hermanos, ¿quieren un avivamiento en su casa, en su familia, en sus vidas? Sopórtense y ámense los unos a los otros como Cristo los ha amado. Para que el mundo, los que no te conocen, que ellos vean en nosotros el amor, el perdón, la unidad, la paciencia, el consuelo. Pero muchas veces estamos orando, Señor, transforma mi familia, y estamos destruyendo la familia de Dios. Oh, qué insensatos somos muchas veces. Por eso la Biblia dice que no sabemos ni cómo pedir. Porque muchas veces pedimos para nuestros propios deseos y deleites, hermanos, y no para la gloria de Dios. Continúa, hermanos, Pablo a los Corintios: como también yo en todas las cosas, dice Pablo, agrado a todos. Pablo reconoce que él es llamado, hermanos, a trabajar en pos de los débiles. ¿Y para qué Pablo hace eso, hermanos? No procura su propio beneficio, sino que dice el texto, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Estamos sobrellevando la carga de nuestros hermanos, iglesia? ¿Nos interesa lo que nuestros hermanos, el testimonio que mi hermano ve en mí? ¿O nomás venimos a la iglesia y nomás me interesa mi ministerio y lo que yo haga, y allá ellos con Dios? No, hermanos, la vida cristiana se vive en comunidad, en un cuerpo, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Usted y yo somos llamados a agradar al hermano, pero tengamos cuidado que cuando Pablo dice, me hice judío para ganar al judío, me dice, no está diciendo agradar el pecado del hermano, sino que el texto en Romanos y en Corintios hace referencia a las debilidades. En Romanos específicamente, cómo Pablo está agradando a los débiles, hermanos, dejando de comer lo que es piedra de tropiezo para los débiles. Soportando, hermanos, que el débil en su falta de conocimiento guarda ciertos días. Para Pablo todos los días son para la gloria de Dios. O ciertas tradiciones, y Pablo no está buscando hacerle daño, sino que busca el provecho de su hermano, aunque eso implique negarme a mí mismo. Pablo no está diciendo guarden el pecado, encubran el pecado. Pablo está hablando de aquellas cosas de conciencia que, conforme a la palabra, hermanos, no son fundamentales para el crecimiento de los hijos de Dios. Cada uno, versículo 2, hermanos, de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y les decía ahorita que íbamos a explicar esto, hermanos. Y el punto es, trabajemos por la unidad de la iglesia, buscando agradarnos unos a otros, hermanos. Miren lo que Pablo dice aquí en Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es, ¿qué? Bueno.
No está diciendo, ay, si Él te dice, vámonos allá a hacer tal cosa, tú tienes que ir corriendo porque yo tengo que agradar a mi esposo. Ten cuidado en lo que es bueno delante de Dios. Tú y yo tenemos que no agradar, hermanos, en lo que es malo, en lo que es bueno. ¿Para qué? Para la edificación espiritual del no creyente. Y mire lo que va a decir, hermanos, Gálatas 1:10, el texto que les decía, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Son, hermanos, dos que la persona indocta, pues la Biblia se contradice. No, hermanos. Son dos puntos que tienen dos contextos diferentes. Acá está hablando, hermanos, de los que es la convivencia en la iglesia entre débiles y fuertes. Acá está hablando, hermanos, de la forma como nosotros tenemos que recibir la palabra y no buscar agradar, hermanos, a poner a los hombres por encima del evangelio, la salvación que es del Señor. Todo lo que hagáis, dice la Biblia, hacerlo para Dios y no para los. Así que si yo voy a agradar, esposas, Pedro les dice que se porten de tal manera que los que no están en la fe, sus esposos que no están en la fe, puedan venir a la fe. Es decir, que con nuestro testimonio, ¿yo por qué tengo que soportar a este hombre tantos años? Hombre, ¿por qué Dios te tiene que soportar a ti y a mí tanto tiempo? ¿Quieres otra respuesta? ¿Por qué tengo que soportar a esta mujer? ¿Por qué Dios te deja respirar todavía, mi hermano, a ti y a mí? ¿Por qué me permite hablar en esta mañana? ¿Quieres más respuesta? Soportándose, hermanos, para agradar al prójimo, al esposo, a la esposa, a la familia, a mi hermanito, a mi hermanita en Cristo, que al parecer no soy, como dicen, una perita en dulce para él o para ella. Agradarlo para la edificación de su alma, para el crecimiento. Pablo no está contradiciendo, sino que está diciendo dos verdades distintas. Todo lo que nosotros hacemos, y cuando yo soporto, cuando yo agrado al prójimo, entonces no lo estoy haciendo principalmente para él, sino también para la gloria de Dios. Porque eso el Señor lo hace conmigo cada instante de mi vida. Pero ya estás en Cristo. Aún estando en Cristo, todavía Dios soporta mis pecados. Y Él los tiene que soportar. Dios no tenía ni que morir por mí. Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con vosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por ningún justo. Le decía a una hermana esta semana, la Biblia dice, Él no vino por justos, sino que Él dice, yo vine por pecadores. ¿Para qué, hermano? ¿Para que vengan a qué? Al arrepentimiento. Y entonces sí había justo. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Pero entre los templos hay muchos que nos creemos justos. ¿Sí ven la diferencia? Una cosa es lo que mi conciencia me dice, otra cosa es lo que mi conciencia a través de la palabra se somete y obedece al Dios de la palabra. Hermanos, somos llamados, hermanos, a agradar al prójimo para su crecimiento y no ser piedra de tropiezo. No destruyamos la obra de Dios en su iglesia. Somos llamados, hermanos, a agradar. Y hermanos, como pastor les digo, no es fácil, porque posiblemente ese es el llamado que tenemos todos como iglesia. Porque de alguna forma Dios nos está soportando a nosotros.
Sproul dice, aquí Pablo está diciendo que debemos soportar las debilidades de los débiles en lugar de agradarnos a nosotros mismos, hermanos. Busca, hermanos, el bien de tu hermano. Versículo 3, porque ni aun Cristo, dice el texto bíblico, hermanos, ni aun Cristo, hermanos, se agradó a sí mismo. La vida y el ejemplo de Cristo, hermanos, es el fundamento del amor al prójimo. La vida de Cristo, su, hermanos, humanización, su, hermanos, servicio, su entrega hasta la muerte, hermanos, su sepultura y su resurrección, hermanos, es el fundamento para que tú y yo, hermanos, amemos a nuestro hermano. ¿Por qué tienes que soportarme a mí? ¿Por qué tengo que soportarte a ti? Porque Cristo murió por nosotros. Y soportó, hermanos, todo el vituperio que no era de Él, sino que era para nosotros. Él tomó nuestro lugar y nos sustituyó, hermanos. Cristo es nuestro gran ejemplo de amor, hermanos. Por eso tenemos motivo, y dice el texto, porque ni aun Cristo se agradó. Hermano, ¿y yo por qué tengo que sacrificar? Algunos dicen, mi felicidad. ¿Cuál felicidad si no estás obedeciendo a Dios? No te dejes engañar por tu carne. No hay felicidad cuando estás desobedeciendo la palabra de Dios. Bienaventurado, pero el que guarda la palabra, el que medita, dice Salmo 1, el que medita de día y de noche en ella, mi hermano. Ese es el bienaventurado, es el hombre completamente feliz. Tenemos tantos argumentos, hermanos, tan humanistas. Por eso la iglesia hoy de este siglo, su fundamento no es tanto bíblico, es más humanista. Y hacemos cosas para que los hermanos, los visitantes se sientan bien. No, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y cuando lo hacemos para la gloria de Dios, entonces los visitantes van a recibir la bendición de Dios. Unos la recibirán para vida eterna y otros para condenación eterna. Porque la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Por eso todo lo que hacemos, hermanos, glorifica a Dios y bendiga a nuestros hermanos. Lo hacemos para exaltar y agradar al Cordero de Dios con el propósito de edificar al prójimo. Pero cuando cambiamos las cosas y planeamos en la iglesia las cosas para agradarlos a usted, entonces desagradamos a Dios. Y lo mejor para nosotros, hermanos, es agradar a Dios. No es lo mismo un hombre que ame, le decía a una persona, no es lo mismo un hombre que ame a su esposa sin Dios que uno que ame a su esposa con el temor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque tú puedes darle casa, carro, beca, viajes a tu esposa sin Dios, con el sudor de su frente. Pero en el momento que venga la tentación, tú no vas a tener temor de Dios para traicionar a tu esposa. Amor de Dios. Hermanos, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, dice el texto bíblico, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre ti. Las ofensas de aquellos que te ofendieron, que te maltrataron, que te llevaron, cayeron sobre ti, de aquellos pecadores. Y aún estando en la cruz, Cristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, Cristo tranquilamente hubiera, como en el Antiguo Testamento, ha hecho que la tierra se abriera y se comiera todo el imperio romano, todos los fariseos, todos los saduceos. Y eso era justo y correcto.
pero las palabras de Él son palabras de paciencia y misericordia. Perdónalos. En el Getsemaní nos damos cuenta que Él no se agradó a sí mismo. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad humana, sino que se haga tu voluntad, Padre divina. Las dos voluntades en Cristo obrando, hermanos, para cumplir perfectamente la ley y tomar nuestro lugar. La Escritura, puesto los ojos en Jesús, iglesia, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús entregó su vida por amor a nosotros, iglesia. Mateos 11:29 nos llama Cristo a seguir su ejemplo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sigamos el ejemplo de Cristo, porque ni aún Él mismo se agradó en su humanidad. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y ustedes y yo, si llamamos a Dios Padre, realmente deberíamos estar haciendo la voluntad de Dios Padre. Pedro, hermanos, pues para estos dice acerca de Cristo, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué Cristo nos dejó ese ejemplo? Para que sigamos sus pisadas. ¿Estamos siguiendo las pisadas de Cristo, mis hermanos? Hermana, cuando te levantas en la mañana, ¿oras para imitar a Cristo? ¿Te pones la armadura que Él nos dejó? ¿O te levantas lista para arreglar tus problemas, tus necesidades a tu manera? Hermanos, Dios no nos dejó la armadura para que la miremos. Nos dejó su armadura para que la usemos cada día. ¿Por qué no nos ponemos la armadura de Dios? ¿Será que nuestros pensamientos son mucho mejor que lo que Dios ha dicho? ¿Por qué no te pones la armadura de Dios cada mañana antes de salir a la batalla? Y como hemos dicho, no tenemos que salir de la casa y la batalla ya empezó. ¿Cómo estamos andando delante del Señor? Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Hermano, Él se despojó por amor a nosotros. Se hizo siervo y murió, hermanos, una muerte de cruz, perversa, por amor a nosotros. ¿Por qué tienes que amar y soportar al hermano? Por el fundamento y el ejemplo de Cristo. Porque ya conocéis, dice Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. No está diciendo, hermano, que te va a dar todo el dinero que tú quieres. Porque por el amor, lo dice Pablo en Timoteo, muchos se han desviado de la fe. También Cristo, dice Pedro, padeció una sola vez por los pecados. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos imitando? ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿Cómo estamos escuchando el mensaje, la palabra de Dios? ¿Qué haces con lo que lees cada día? ¿Qué estamos memorizando? ¿Lo lees para venirlo y lanzárselo a los demás? ¿O quieres ser maestro? Le decía alguien en el discipulado esta semana, a nosotros la iglesia nos gusta enseñarles a otros lo que no estamos dispuestos a obedecer. Y le decimos a los niños, tienen que leer la Biblia, tienen que orar. La pregunta es, maestros, con amor,
¿cuántas veces has leído la Biblia? ¿Cómo está tu vida de oración? Orá en todo tiempo, dice después que termina la armadura de Dios en Efesios 6. Orá, hermanos, sin cesar, dice Pablo. ¿Por qué menospreciamos el consejo divino para nuestra vida? ¿Por qué estamos tan ocupados en tantas cosas y olvidamos lo más importante, que es escuchar a nuestro Señor? ¿Cómo nos atrevemos a vivir la vida cristiana si no queremos escuchar al Cristo que murió por nosotros? ¿Cómo pensamos nosotros, hermanos, que podemos vivir esta nueva vida si no disponemos nuestras almas para que Él nos hable cada mañana? ¿Cómo podemos meditar en la palabra de día y de noche si no escucho su palabra cada día? ¿Si ven el mar de contradicciones de nuestra vida cristiana? Y luego nos quejamos, ¿por qué tenemos que sufrir y batallar tanto? Porque somos igual de rebeldes que nuestros hijos. O aún peor, porque se supone que nosotros ya conocemos del Señor. La vida cristiana no se vive, hermanos, a nuestra manera, se vive conforme a la palabra de Dios. Cristo está citando una vez más la palabra: me consumió el celo de tu casa. Y los de nuestros hermanos, los vituperios de los que te vituperaban, dice Cristo, cayeron sobre mí. Es un salmo mesiánico. Cristo sufrió, soportó, hermanos, por amor a nosotros los débiles. Por eso nosotros tenemos que soportar, está diciendo Pablo. Ese es el motivo, la razón, porque tenemos que vivir y trabajar por la unidad de la iglesia. Porque Cristo murió por nosotros los débiles. Porque Cristo, cuando aún dice el texto bíblico, éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Por eso, hermanos. Por eso, y duele y nos va a costar, pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, muera, hermano, muera su yo y empieza a vivir para su Salvador. El último punto, y voy a tener que irme más rápido, la palabra nos llama a glorificar a Dios a través de la unidad. No solamente a soportarnos, sino, hermanos, a glorificar el santo nombre de Dios. Si tienes un problema con tu hermano y vienes a traer tu ofrenda, hermanos, al altar y te acuerdas, déjala ahí y ve y arregla cuentas con tus hermanos. Y ahora sí, ven y presenta tu ofrenda al Señor. Tu vida, tu adoración, tu canto, tu enseñanza, lo que hagas para el Señor en su iglesia o con tu vida. Pero no pretendas glorificar a Dios dividiendo su iglesia, no soportando a tu hermano. Porque las cosas que se escribieron, dice Pablo, antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanzas. La Escritura, hermanos, se escribió fue para nuestra enseñanza. Es ahí donde nosotros conocemos a Dios y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también, hermanos, Cristo dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Dónde voy a conocer al Cristo vivo? A través de su palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La Escritura, hermanos, se escribió, que los profetas, que Dios desde el principio tenía un propósito, dejarnos su palabra. Y cuando Pablo escribe esto, está escribiendo directamente o refiriéndose al Antiguo Testamento, a los salmos y a los profetas, hermanos, a la ley. Ellos no tenían todavía toda la revelación. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como tú y yo hoy lo tenemos. Ahora, mis hermanos,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, a través de la Escritura miramos, hermanos, esa paciencia, esa capacidad de soportar bajo algo, hermanos, pesado puesto sobre nosotros, sin desanimarnos, manteniéndonos firmes en la fe. Pero ¿cómo nos mantenemos firmes en la fe? ¿Escuchando chismes, problemas y dificultades? No, hermanos. Necesitamos aprender a escuchar a Dios cada día, para que sea Dios quien transforme nuestra vida, para que ya no andemos en nuestros deseos, en nuestra carnalidad, sino que empecemos a andar en el Espíritu. Gálatas 3:24 dice la Escritura, mis hermanos, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor. ¿Para qué, hermanos? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, hermanos. Y luego Pablo le dice a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, hermanos, para instruirnos, pero también para redarguirnos, para mostrarnos nuestro pecado, y además de eso nos corrige para que andemos en el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y además de eso no solamente nos corrige y nos instruye, hermanos, sino que nos dice dónde y por dónde debemos de andar. Pero ¿quién hace eso? La Escritura. Pero si yo no leo la Biblia, ¿en qué camino andaremos? Hermanos, la vida cristiana se vive en oración y en la palabra de Dios. No hay otra forma de vivir la vida cristiana. ¿Por qué me pasa esto? Porque, hermanos, en el mundo tendréis aflicciones, pero si leyéramos las Escrituras, confiad, porque Cristo ya venció. No viviríamos en nuestras fuerzas, viviríamos en el conocimiento del Dios Todopoderoso, que ha prometido estar conmigo no solamente en los días de victoria, sino también en los días de derrota, humanamente diciéndolo. Porque, hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay derrota para nosotros, hermanos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, conforme al propósito que Dios nos ha llamado. Así, mis hermanos, Pedro dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que ¿qué hacía Cristo, mi hermano? Encomendaba la causa al que juzga, hermanos, justamente. Ese es el ejemplo de Cristo, y eso es lo que tenemos nosotros que imitar. No respondía con insultos, hermanos, sino que encomendaba su causa a Dios, a su Padre Celestial. Descansemos en Dios, hermanos, en su palabra, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de nuestra gloria. Mis hermanos, Cristo es nuestro consuelo. A través de su palabra tenemos, hermanos, esa constancia, esa firmeza, pero también tenemos ese consuelo que necesitamos en medio de la tribulación. Pero además de ese consuelo, también tenemos una esperanza firme, que el que ha dicho, hermanos, que Él nos rescató, ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no solamente eso, sino que Él dijo, hermanos, que Él nos guardará hasta el final. Él estará con vosotros. Mi esperanza no está en lo que ha dicho el presidente. Mi esperanza está en Cristo, que no importa lo que venga en el presente, en el mañana, no importa ángeles o potestades, hermanos, Cristo está con vosotros y nada ni nadie los podrá, hermanos, separar de Él. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra firmeza, y esa es la razón por la cual tenemos que amarnos unos a otros. Hermanos, no hay otra razón. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación es el mismo el Dios de la Escritura, porque la Escritura es la palabra de Dios. Os dé entre vosotros un mismo sentir. No se olviden el tema principal, la unidad.
entre fuertes y débiles en medio de la iglesia. ¿Os dé un mismo sentir según quién, hermanos? ¿El pastor de la iglesia? El pastor de pastores, el príncipe de los pastores, Cristo Jesús. La unidad, hermanos, es el propósito por el cual nosotros tenemos que también trabajar cada día. Toda buena dádiva proviene de lo alto, mi hermano, de Dios. Avanzamos, hermanos. Yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene, dice el profeta. De tu mano derecha, y Él nos ha dicho, no temas, yo te ayudo. El Señor no solamente ha prometido sostenernos, guardarnos, sino que Él ha prometido que juntamente con la tentación, Él nos dará la salida. Él nos va a ayudar. De pronto yo no puedo ayudar a mi hijo cuando está en la escuela o cuando está en la clase, pero Dios, hermanos, sí está con nosotros en todo lugar. Dios no solamente está en los días resplandecientes, sino en los días opacos. Dios nos va a ayudar. Él está con nosotros. Solícitos pues, iglesias, en guardar la unidad, prestos en el vínculo de la paz, hermanos. Trabajen por esa unidad, el cuerpo de Cristo, el cual no es 10, 20, es un solo cuerpo. Y la cabeza es el Señor. Él es el dueño del redil. Él es el buen pastor. Y Él cuida de sus ovejas. Y el buen pastor su vida da y dio por sus ovejas. Él ya murió por nosotros. Hermanos, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué, mis hermanos? Porque allí Jehová envía ¿qué? Bendición y vida eterna. Ahí los perdidos son salvos. La bendición de Dios. Ay, hermano, pero si nos mordemos, como dice Pablo, y nos comemos entre nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo piedra de tropiezo para el que no conoce a Dios. Y termino con el último versículo, hermanos. La oración de Cristo que se leyó, hermanos, al principio. Miren la petición de Cristo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Cuando tú y yo no trabajamos por la unidad, nos estamos oponiendo al deseo de Cristo por su iglesia. Para que el mundo crea que tú me enviaste, para que los que no te conocen vean a tu iglesia, vean la unidad de ellos, nos vean a nosotros en ellos y te conozcan a ti. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en esa unidad en el Espíritu, esa unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué otra vez vuelve y dice Cristo? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oh, yo soy cristiano evangélico, bautista. Eso dices con tu palabra. ¿Y tu vida qué está diciendo? ¿Qué está diciendo nuestra vida? No amemos de palabra solamente, sino también de hecho, iglesia. Que el impío pueda ver realmente la unidad del Espíritu entre el Padre y el Hijo en medio de nosotros. Y puedan conocer a Dios y puedan glorificar a Dios. Cuando tú y yo ocasionamos división en la iglesia, nos estamos oponiendo al deseo de Cristo por su iglesia y por su pueblo. Esta fue una oración de Cristo. Pablo le dice a Evodia y a Sintique que arreglen sus problemas y las exhorta a que sean uno de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué estamos haciendo con la unidad de la iglesia? ¿Estamos trabajando o nos estamos oponiendo a ella? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre. ¿Cómo queremos glorificar a Dios si no trabajamos por la unidad? Si no soporto al débil, y el débil, en lugar de también amarme, también juzga a los fuertes. ¿Cómo queremos que Dios manifieste su bendición
y traiga vida eterna si nos oponemos a obedecerle en sus mandamientos. No olvides, iglesia, más importante que hablar, es mucho más importante vivir a Cristo. Y cuando vivimos a Cristo, el testimonio de tu palabra vivida, que también podamos dar testimonio del Evangelio para que los impíos se conviertan. Y la salvación y la vida eterna llegue a nuestra casa, a nuestra iglesia y a todos aquellos que aún no le conocen. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ese Verbo se hizo hombre, hermanos, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios en su humanidad, es Padre en su divinidad, hermanos. Y ese texto lo compartieron ya. Jesús le dijo, no me toques. Los hermanos ya hablaron de esto en la escuela dominical. Y Cristo aquí vuelve y dice lo mismo que Pablo está diciendo. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Porque ahora eran hijos de Dios, hermanos, adoptados mediante Jesucristo. Y Cristo dice, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Hermanos, ahora somos participantes del cuerpo de Cristo. Trabajemos por la unidad para que glorifiquemos a Dios y los impíos vengan al conocimiento de la verdad. Y que nosotros los que estamos aquí recordemos y nunca olvidemos que si estamos aquí es solamente por el amor de Dios a nosotros los pecadores. Solamente es por su gracia y para su gloria. Oremos, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu gran amor hacia nosotros los pecadores. Padre, reconocemos que las divisiones, Padre bendito, ha sido un ataque constante en medio de tu iglesia. Que la falta de comprensión, de amor, de soportarnos unos a los otros, Señor, han dañado muchos corazones y familias en medio de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a no generar división, sino que podamos trabajar cada día para que tu cuerpo, por el cual tú muriste, Señor, y te sacrificaste en la cruz, entregaste tu vida, Señor, sea edificado y no destruido, Señor, por nuestra desobediencia. Tú nos conoces, Señor, completamente, y no hay pecado, Señor, oculto delante de ti. Por eso, como iglesia, te pedimos perdón y te rogamos, Espíritu de Dios, que por favor no nos permitas, Padre Santo, dividir tu iglesia, sino que seamos constructores de la unidad, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y para que el mundo te conozca. Sigue obrando en cada uno de los que estamos aquí, Señor, en cada necesidad, Señor, que tiene tu iglesia, nuestros hermanos que están fuera, los que andan enfermos también, Señor, sé con ellos, Padre bendito, y glorifícate en cada necesidad que tu pueblo tenga. Guíanos a toda verdad, tu palabra es verdad. Bendícenos, Señor, cada día a través de ella, y que tu pueblo siga creciendo en tu gracia y en tu conocimiento, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.